Bueno, me dice si observa la pantalla compartida. Sí. Sí, gracias. Vale, vamos a ver otro método de aproximación de raíces, en el cual, pues, de hecho, algunos de otros métodos se fundamentan en esto. No sé si recuerdan que vimos el método de la secante, ¿verdad? El método de la secante, pues, se auxilia de este método de tal forma que podemos de igual forma encontrar algunas otras iteraciones, pues, acudiendo a cierta parte de este método, o utilizando algún otro artificio que se auxilie de este método, ¿no? Bueno, este quizá es uno de los métodos más usados para poder efectuar aproximaciones de raíces, y en el cual se dice que es uno de los más efectivos también, a diferencia de otros métodos. A diferencia de algunos que ya vimos, pues el método de Newton-Raphson no trabaja con intervalos, sino que nada más es una fórmula de un proceso iterativo en el cual, pues, podemos a partir de los diferentes cálculos o iteraciones que se hacen, pues llegar a la convergencia de una raíz en particular. Aunque cabe mencionar, pues, que muchas veces no vamos a llegar a una raíz, ¿verdad? Es decir, que en algunos de los casos, pues, los métodos no convergen, sino que hay divergencia en esos elementos. Bueno, en realidad, en este caso, no utilizamos una recta tangente, una recta secante, como lo hacíamos en el método de la secante. Sí, un método de la secante, pues teníamos un corte con respecto al gráfico, con respecto a la curva. En este caso, pues tenemos una recta tangente, ¿sí? El cual, pues, toca más o menos el valor en un determinado punto con respecto a esa función. Y lo que hace el método es que va acotando, es decir, que va tomando elementos cada vez más pequeños con respecto a las aproximaciones que se van efectuando. Bueno, si se recuerda con respecto al método de la secante, anteriormente estuvimos viendo de que, por ejemplo, si yo quiero un xy más 1, lo teníamos con un xy más el valor de f sobre la derivada de esa función evaluada en el punto anterior, ¿no? Bueno, pero esta expresión que tenemos aquí la aproximamos a partir de lo siguiente. Tenemos f de x menos f de x y menos 1 sobre xy menos 1. Utilizamos dos valores anteriores, si se recuerdan, ¿no? El valor xy más 1 era el que íbamos a aproximar, entonces teníamos el xy y el xy menos 1, ¿no? Para poder encontrar esas iteraciones.
y aproximamos a partir de esos elementos, el xy y el xy menos 1, el valor de la derivada, ¿no? Eso que les había escrito ahí era el valor de la derivada, ¿sí? Tenía f de xy, f de xy menos f de xy menos 1 sobre xy menos xy menos 1. Y si recuerdan, pues el método de la secante lo aproximamos a partir de esa expresión, ¿okay? Ahora bien, el método de Newton-Raphson, a diferencia del método de la secante, pues utilizamos la derivada como tal, es decir que anteriormente no calculábamos la derivada, pero lo hacíamos de forma aproximada, estimando esa expresión que les acabo de escribir por ahí. Ahora bien, en este caso, sí hay que calcular la derivada, ¿no? Y evaluar los valores que se tienen en esas derivadas que se calculan. Y esa es la diferencia, ¿no? Que cuando nosotros calculamos la derivada, lo que encontramos es la recta tangente en un determinado punto, ¿sí? Y anteriormente lo que hacíamos era una aproximación de la derivada utilizando la función evaluada en el valor siguiente y en el valor anterior, o en los dos valores anteriores, ¿no? Dado que estábamos aproximando un valor siguiente, un xy más 1. Entonces, en este caso, no vamos a necesitar dos valores como lo necesitábamos en el método de la secante, sino que lo utilizamos un valor inicial, y a partir de ese valor inicial, pues, recurrimos a los cálculos de manera iterativa, ¿verdad? Para los siguientes elementos que necesitamos calcular. Y si ustedes observan la fórmula, de manera general es la misma que utilizamos para el método de la secante, ¿sí? Pero ahora ya no utilizamos una aproximación para la derivada, sino que utilizamos en particular la derivada como tal, ¿no? Entonces, esa diferencia es la más notable con respecto a este método de Newton-Raphson, ¿sí? Que tenemos que efectuar el cálculo de esa derivada, ¿ok? Y de allí los cálculos que hicimos anteriormente, pues es básicamente lo mismo, ¿sí? Solo tomar en cuenta eso, ¿verdad? De que vamos a efectuar algunos cálculos previos a empezar las iteraciones. Bueno, en lo que les mencionaba, miren, no trabaja con intervalos, donde en realidad pues nos asegura que encontramos una raíz, sino que vamos aproximando las raíces de acuerdo a las iteraciones que se van efectuando, ¿sí? Puede ser incluso de que tengamos algunos problemas en donde no haya raíz. Es decir, que en ese caso el método diverge, ¿no? Pero en los casos donde sí converge, es decir, que en donde vamos a encontrar una raíz en un determinado intervalo, haciendo referencia pues nuevamente de que no necesitamos un intervalo para poder utilizar este método, es de convergencia rápida, ¿no? Es decir que con muy pocas iteraciones podemos llegar muy fácilmente a la raíz de una función. Y por eso hay muchos que prefieren este método para poder encontrar las raíces, ¿no? Dado que es mucho más eficiente con respecto a los cálculos que se van haciendo. Y también, si ustedes observaron en el caso de la secante, pues es
bastante sencillo el hecho de poder encontrar una raíz, ¿no? Bueno, en este método sí necesitamos acordarnos de la derivada, ¿verdad? Independientemente la derivada que vayamos a utilizar, pues es importante que las recordemos, ¿verdad? La derivada de un producto, la derivada de una suma, ¿sí? La derivada de un cociente, de una resta, la derivada de funciones logarítmicas, exponenciales, etcétera, ¿no? Entonces, es importante recordar pues, nuevamente esos elementos dado de que los vamos a necesitar para poder efectuar el cálculo en este método, ¿verdad? En el método de Newton-Raphson. ¿Por qué es importante? Pues porque en este caso calculamos inicialmente la derivada, evaluamos a un valor inicial esa derivada y también la función y podemos ir viendo la convergencia de esa función con respecto a alguna raíz, ¿sí? Vaya, vean que me dice, ahí tengo un ejemplo, ¿verdad? Vuelvo a recalcar, puede ser de que ustedes ven ahí, es prácticamente lo mismo que vimos en el método de la secante. ¿Cuál es la diferencia? Porque en la secante aproximábamos esa derivada utilizando dos valores iniciales, ¿no? Teníamos que aproximar una raíz utilizando los dos valores anteriores, es decir, que como condiciones iniciales necesitábamos dos elementos de tal forma que me permitieran estimar esa derivada. En este caso no. En este caso, utilizando el método de Newton-Raphson, si tenemos la función, podemos derivar esa función y la derivada de esa función pues es la que vamos a utilizar dentro de la expresión del método de Newton-Raphson. Vaya, observen, ahí tenemos un ejemplo 1, me dice que usamos el método de Newton-Raphson para aproximar la raíz de f de x igual a e a la menos x menos logaritmo natural de x, comenzando con x sub 0 igual a 1 y hasta que tengamos la convergencia menor del 1%. ¿Sí? Hasta que tengamos la convergencia menor al 1%. Bueno, primero hay que derivar, ¿verdad? ¿A quién derivamos? Bueno, la función. ¿Se recuerdan de la derivada, verdad? Para la derivada de e a la menos x, a ver si yo tengo f de x igual a e a la menos x, la derivada es, dado que es una función exponencial, es toda la función por el logaritmo natural de la base por la derivada del exponente. Y la derivada del exponente en ese caso vale menos 1. Ahora, el logaritmo natural de la base, como es logaritmo natural de eso vale 1. Entonces me queda que eso es menos 1, que es el que está ahí, multiplicado por e a la menos x. Por eso me queda menos e a la menos x. Es este que está ahí. ¿Sí? Y si por otro lado, bueno, se las estoy derivando aparte, ¿verdad? Si por otro lado tengo el logaritmo natural de x, tengo una función f de x que es, bueno, ahí tengo menos logaritmo natural de x. Esto es igual a la derivada del argumento, o sea, la derivada respecto de x. ¿De quién? Del argumento, o sea, mi x, sobre el argumento. Y como este tiene un signo negativo, ese se lo anteponemos. Y me queda la derivada de
de x vale 1, entonces me queda menos 1 sobre x, ¿sí? Entonces de ahí obtenemos la otra expresión, ¿ah? Entonces la derivada, esta es la derivada de menos logaritmo natural de x. Bueno, entonces, dado que tenemos ahí esa derivada, pues ahora es muy fácil hacer uso del método, ¿verdad? Utilizamos el método de Newton-Raphson, aproximando, tomando como referencia, pues ahora ya tenemos esa derivada y hay que ir evaluando hasta obtener lo que necesitamos. Vaya, aquí tengo xy más 1, que es igual a el valor xy. Acuérdense, la expresión es xy más 1 igual a el valor anterior menos la función evaluada en x sobre la derivada evaluada en xy. ¿Sí? En donde estas evaluaciones de estos xy son los elementos anteriores, ¿verdad? Valores anteriores. Bueno, entonces eso es lo que tenemos ahí. Entonces la función evaluada en xy es la función evaluada en xy, esa expresión que tenemos ahí. Y en el denominador tengo menos e a la menos xy sobre 1 sobre xy. No sé si observan qué se ha hecho de aquí para acá. ¿Por qué ya no aparece menos y por qué aparece más? ¿Quién me dice eso? En el denominador. ¿Por qué aparece más ya en el denominador y no menos? Porque se cambió el signo con el menos de abajo. O el menos de en medio, perdón. El menos de en medio. Con este. No, con el otro. Con Con el el que otro. está... Con este. Ajá. Vale, si ustedes observan ahí, en ese caso se ha sacado factor común del signo menos que está en el denominador. En realidad está haciendo esto, miren. A la menos x y está negativo menos logaritmo natural de xy sobre, si yo saco el signo menos de esta expresión, ¿qué me queda? Me queda menos y a la menos xy más 1 sobre xy. Ese menos por el más que lleva este, aunque no lleve ahí, no lo veamos, ahí tiene un signo más, eso es menos. Y este menos con este más sigue siendo menos. Y ahí obtenemos lo que está aquí. Entonces, ahora, ese signo menos que tenemos ahí, ese signo menos que está ahí afuera, menos entre menos nos da más.
¿sí? Entonces lo quitamos de ahí y también de ahí y le escribimos al signo más. Por eso es que aquí aparece ya no menos, sino que aparece el signo más. Ahí. Y en el denominador aparecen también con el signo más, ¿verdad? Entonces, tengan cuidado con algunas expresiones, ¿verdad? ¿Para qué se hace eso? Pues para no confundirse muchas veces con los signos que se van arrastrando al momento de las evaluaciones de las funciones, ¿no? Pues imagínense que tomamos un valor inicial, x sub 0 igual a 1, ¿sí? Entonces, ese valorcito de x sub 0 igual a 1, lo vamos a evaluar en la función. ¿Y quién va a ser el resultado? Pues va a ser la iteración número 1, que corresponde al valorcito de x sub 1. ¿Sí? Entonces, x sub 0, ¿quién es? X sub 0 es 1. X sub 0 es 1. Más e a la menos 1 menos logaritmo natural de 1 sobre e a la menos 1 más 1 sobre 1, ¿verdad? Verifiquen si les da ese valorcito de 1.26. Miren si les da 1.26. ¿Dónde vamos a evaluar? Hay que evaluar en esta, ¿verdad? Esto es lo que tenemos, ¿sí? Entonces sería 1 más e a la menos 1 que sería e a la menos 1, eso menos el logaritmo natural de 1, bueno, eso es 0, ¿verdad? El logaritmo natural de 1 es 0. Y ahora eso dividirlo entre e a la menos 1 y sumarle 1 sobre x sub 0. ¿Quién es mi x sub 0? Pues 1, ¿verdad? ¿Cuánto le da ese valor? Eso le da. Sí, eso me da. Eso le da, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Eso da 1.26894142 aproximado, ¿ok? Bueno, entonces, dado que ya tenemos ese valor, podemos encontrar el error.
Acuérdense cómo encontrábamos el error, ¿verdad? El error siempre lo encontramos a partir de un valor absoluto, ¿no? Es decir, que aunque tengamos un valor negativo, siempre necesitamos el valor absoluto para poder encontrar el error. ¿Cómo encontramos el error? Es el valor de la raíz que hemos encontrado menos la raíz anterior, ¿sí? Menos el valor de la raíz anterior sobre el valor de la raíz que tenemos, todo esto en valor absoluto multiplicado por el 100%, ¿sí? Y eso es nuestro error. Ahora vamos a poner el error alfa, ¿no? Siempre vamos a encontrar el error, así es. El valor que hemos encontrado menos el valor que teníamos anteriormente sobre el valor encontrado multiplicado por 100. Entonces observen que mi primer valor fue 1. Fue el valor inicial que teníamos por ahí, ¿sí? Ahora, ¿quién va a ser el siguiente? Pues el que tenemos, el que acabamos de encontrar, que es de 1.2689, ¿sí? El que tenemos aquí, el X sub R. Ahora, si ustedes observan, nos proporciona un error, un porcentaje de error del 21.19%, ¿verdad? Con respecto a la estimación anterior. Ahora, evaluemos en la siguiente. ¿Qué vamos a evaluar en el siguiente? Vamos a evaluar la raíz que acabamos de encontrar. ¿Cuánto les da esa siguiente evaluación? Ahora, el valor que vamos a evaluar es 1.2689 41 42 1, ¿sí? ¿Dónde vamos a meter eso? Pues en todos los elementos donde vaya el X sub 0, ¿verdad? En este caso va a ser el X sub 1. ¿Sí les da ese valor? Tendría menos 1.26894142 1. 1.26894142 894142 Sí, sí me dio. Ese da, ¿verdad? Sí. Y les da también, pues, el siguiente, el valor siguiente. Les da 1.3091, ¿verdad? 1.3091108403. ¿Sí? Bueno, entonces, si ustedes observan, el valor anterior con el valor siguiente es sumamente drástico. El error con el cual pues disminuye, ¿verdad? Y lo podemos calcular nuevamente utilizando la expresión que teníamos anteriormente, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues
va a ser igual el error a 1.30 910 8403 menos el valor anterior, que es este, 1.26. No lo vamos a hacer acá. Sería 1.30 910 8403 menos 1.26 89 41 42 1 sobre 1.30 91084 9108403. Eso multiplicado por el 100%, multiplicado por el 100%, y eso pues les debería dar 3.06%. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Sí, 3.06827 y algo. Sí, ¿verdad? Aproximado. Vale. Y de esa iteración para la siguiente, nuevamente, si ustedes evalúan la función tal y cual como lo hicimos anteriormente, evalúan en... Ahora mi raíz es esta, miren, 1.30 91 084 03. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos con esa raíz? Pues la volvemos a evaluar. Evaluamos otra vez en la función. ¿Sí? Ahora, evalúen esa raíz, ¿cuánto les queda? No sé si llegan a este valor. Sí. Sí. Ok. Vaya, ahora, ya teniendo este valor, verifiquemos el error. Nuevamente, ¿cómo verificamos el error? Pues la raíz que acabamos de encontrar, que es 1.30 97 99 389 menos el valor anterior, que es 1.30 91 084 03. Eso lo dividimos entre 1.30 97 99 389, lo multiplicamos por 100 y en valor absoluto, ¿no? Y eso nos debería dar 0.052. 0.052. Sí, eso da. Sí, la verdad. Pues entonces, observen que a diferencia de los métodos que hemos estado utilizando anteriormente, vean que hay un decremento drástico con respecto al error. Es decir que aquí tengo un 21% y del 21% pasó al 3%. Y del 3%
10% pasó al 0.052%. O sea que prácticamente con 4 iteraciones, bueno, 3 iteraciones hemos hecho porque este es el valor inicial, obtenemos la respuesta, ¿no? Que generalmente con respecto a los otros métodos que hemos estado haciendo, ustedes se fijaban, pues allí íbamos iterando en algunos hasta 13 iteraciones, no las hacíamos todas, ¿verdad? Pero es un proceso recursivo que les mencionaba, pues se va efectuando de forma continua hasta obtener la raíz, y teníamos los resultados de la raíz, pero con muchas iteraciones. Entonces, con este método, sí, la función o la expresión que estamos analizando en su momento converge, va a converger de una forma muy acelerada. Es decir que rápidamente vamos a encontrar la raíz de esa función o las raíces de esa función en un determinado momento, ¿no? Entonces, este método por eso es quizá uno de los preferidos o quizá uno de los más eficientes para encontrar las raíces de funciones, ¿no? Porque además de que es muy fácil utilizarlo, pues converge muy rápidamente al valor de las raíces, ¿sí? Lo único, pues, que, bueno, dado de que es fácil de utilizar, necesitamos cálculos previos, ¿verdad? Y necesitamos nada más encontrar la raíz, que es la que me determina los cálculos, ¿verdad? Al momento de ir evaluando con respecto a la función original. Muy importante, ¿verdad? Y quiero que tomen en cuenta siempre las características de los métodos. Bueno, este método ustedes me dirían, es el mismo del método de la secante. Sí se parecen, ¿verdad? Pero no es lo mismo. En el método de la secante ya vimos anteriormente que aproximamos la derivada como el valor menos el valor anterior sobre el valor menos el valor anterior, ¿sí? Y el método que utilizábamos, ¿quién era? Pues utilizábamos lo siguiente, que mi xy más 1 es igual a mi xy menos f de xy sobre f' de xy. Pero ¿quién es f' de xy? Es esta expresión, ¿sí? Es decir, que aproximamos a partir de esa expresión. ¿Quién es este? Ese es el método de la secante. Ahora bien, en el método de Newton-Raphson no hacemos esto. El método de Newton-Raphson es que yo tengo mi derivada y la derivada hay que calcularla, ¿sí? No hay que hacer una estimación con respecto a la derivada. Y pues ahí radica la diferencia con el método, ¿verdad? De Newton-Raphson con respecto a la secante. Que aquí tengo que encontrar esa derivada, ¿verdad? Y evaluarla en el punto o en el valor que me dan, el valor anterior o el valor inicial que tengo de xy. Y de ahí, si ustedes observan, es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, ir utilizando el método. Lo único, vuelvo a repetir, que en el caso anterior necesitábamos una estimación para la derivada y en este caso evaluamos directamente en la derivada, ¿sí? Y de ahí, pues, las iteraciones, los errores, siempre los errores se calculan de la misma forma, ¿no? Errores de estimación o error de aproximación. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta con este método, alguna inquietud que tengan con respecto a este método. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo bien, ok.
Bueno, y en el enlace tenemos otro ejemplo, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de un enlace en el cual pues se han efectuado los cálculos utilizando pues también el método de Newton-Raphson. Tenemos la función evaluada en x sub n. Tenemos la derivada de la función evaluada en x sub n. Y aquí tenemos la primera iteración, el primer valor, ¿verdad? Lo mismo tenemos aquí. Bueno, ¿cuál era la función? Ahí teníamos la función, ¿verdad? Por ahí la teníamos anteriormente. Y la tenemos x al cubo más x más 16. Tenemos x al cubo más x más 16, es la función. Entonces evaluamos inicialmente se evalúa en ese valor, x sub n, la función evaluada en, tenemos el valor de 18, tenemos el valor de 4, y así sucesivamente, ¿no? Se van evaluando, se van haciendo las iteraciones hasta, bueno, ya observen que de aquí ya más o menos podemos decir de que va a andar por 2.38 la raíz, ¿no? Miren, entre las primeras 3 iteraciones ya más o menos se ve el comportamiento de esa función. Entonces, de esa manera es como se utiliza este método de Newton-Raphson para poder hacer las estimaciones de esas raíces. ¿Ok? Bueno, para este periodo, ustedes van a realizar una tarea. ¿En qué va a consistir su tarea? Pues que ustedes van a seleccionar un problema, lo van a hacer en grupo, ¿verdad? En el grupo de los 4 integrantes que están en la sala. Van a buscar un problema por cada uno de los métodos y lo van a resolver, ¿sí? Lo van a resolver utilizando cada uno de los métodos. Vaya, los problemas se los voy a proporcionar yo, y pues va a depender de las características, que tengan cada uno de los métodos para poder aplicarlos, ¿no? O sea, por ejemplo, si se fijaron en este no necesitan intervalos, en algunos sí necesitan un intervalo. Bueno, en el método de la secante no necesitan intervalo, pero sí necesitan 2 valores iniciales, ¿sí? En los cuales pues se va moviendo con los 2 valores anteriores. Y una de las características pues mucho más esenciales con respecto
a los otros métodos de Newton-Raphson es que, bueno, converge mucho más rápido a la raíz, ¿no? Entonces, como les digo, les va a quedar esa tarea. Voy a ver si se las subo en el transcurso del día, si no mañana. Y esa va a ser una de las tareas que corresponda a este periodo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá, alguna duda que tengan con respecto a estos métodos. No, ninguna, solo una consulta. ¿Para cuándo se entregaría la tarea? Sí,